El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y como verán, hoy tengo una remera muy especial. Quizás ustedes la ven al revés, ¿sí? Pero acá dice atenuar, modificar, ¿sí? Esta es una de las remeras que yo usé en un campamento donde hablamos de la oración, justamente para mostrar que la oración intercesora tenía el poder de atenuar, es decir, bajar el nivel de la situación, si una situación grave, pasarla a una situación leve, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, una enfermedad que tenía que ser terminal, termina siendo una enfermedad que con una intervención, una medicación, no pasa a mayores, ¿sí? O modificar absolutamente todo aquello que el enemigo estaba queriendo hacer, directamente cancelarlo. Hay un pasaje muy conocido en el libro de Esther que habla justamente de eso. El día que los enemigos pensaban en señorearse, sucedió lo contrario, modificar lo que ya estaba establecido. Pero vamos a tomar el texto del día de hoy, se encuentra en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ahora, todas las oraciones atenúan y modifican en un grado sí. Todo lo que nosotros oramos, de alguna manera Dios nos escucha, pero hay una situación cuando la oración de la persona está viciada con sus pensamientos, con sus situaciones y sobre todo resaltando y en negrita su pecado, la oración no tiene la misma incidencia. No es la misma oración de un justo, santo, apartado para Dios, que una persona que vive todavía en su pecado, que va a la iglesia, que conoce al Señor, que lee la Biblia de vez en cuando y ora a Dios, pero mantiene su vida mundana, actúa como todas las personas del mundo, tiene amistades, se relaciona, anda de festichola en festichola. Claro, esa oración Dios puede escuchar. Yo no soy Dios para decir qué puede hacer Dios frente a esa situación, pero la realidad que la palabra me muestra de que Dios va a escuchar en alguna ocasión por misericordia, pero lo va a llamar al arrepentimiento. Dios necesita una clase de oración para atenuar o modificar. ¿Por qué? Porque Satanás, mire lo que hace el diablo, qué astuto. Él sabe de que el pecado enoja a Dios. El pecado lo aísla a Dios del hombre, porque Dios es 3 veces santo, no puede convivir con el pecado. Entonces Satanás genera toda esta situación de pecado, donde el hombre peca, para que Dios llegue a un grado de enojo de Dios, diga, bueno, voy a tener que destruir, voy a tener que hacer algo. Yo soy el juez de la tierra, no puedo permitir que estas cosas sigan sucediendo, como todo juez aún los terrenales, ¿no? En realidad, si funcionara bien, tendría que actuar de esa manera. Entonces Satanás hace pecado. Nosotros vemos una sociedad avanzando galopantemente hacia el pecado. Esto es toda una estrategia del diablo para que Dios se enoje contra el hombre y tenga que actuar en su ira. Pero, siempre hay un pero Dios, versículo 30 del capítulo 20 de Ezequiel dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mi hermano querido, cuando una persona va a orar a Dios para que el Señor atenúe o modifique, tiene que ser una persona que está entendiendo lo que está haciendo. Tiene que entender que está peleando, en primer contra el pecado social. El hombre peca y se está ganándose la ira de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta dónde está el pecado, dónde está el problema. El problema está en el pecado, no en Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero si el pecado avanza,
Dios va a tener que intervenir. Entonces yo me santifico, porque yo no puedo orar a Dios siendo un pecador. No puedo interceder delante de Dios para que Dios no destruya la tierra siendo una persona con fallas reiteradas, recurrentes, que tengo una vida de alguna manera contaminada con este mundo. Tengo que ser una persona apartada, consagrada, rendida para Dios. ¿Qué nos dice 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo. El problema social, mi hermano, no está dado en nuestra respuesta social al problema social, sino en nuestra humillación delante de Dios. Porque el problema está en que Dios no se enoje. Si Dios se enoja, se pudre todo. Si Dios se enoja, bueno, entonces ¿sabe qué? Va a permitir no sé cuántos COVID-19, el virus va a mutar y nosotros acá la vacuna no va a servir y la esperanza del hombre, el hombre se va a agarrar la cabeza. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta dónde está el problema y humillarnos delante de Dios. Y como hicieron los hombres de Dios del Antiguo Testamento, hablo de Nehemías, hablo de Daniel, que pidieron perdón por los pecados, no los propios, sino por los pecados generacionales, los pecados sociales. ¿Usted reconoce los pecados de Argentina? Confiéselos como si usted fuera un pecador cuando no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque el Señor lo cambió. Sin embargo, nos hacemos cargo, recibimos la carga del pecado sobre nuestras vidas, que fue lo que pasó en la cruz. Jesucristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Nosotros como intercesores, no como aquellos que entregan su vida por el Señor, como Jesús que lo hizo en la cruz del Calvario, sino como intercesores seguimos con el mismo principio. Cargo con el pecado social, cargo con el pecado de este mundo, cargo con el pecado que el enemigo está de alguna manera influenciando para que la gente peque, y Dios se enoje y entonces Dios tenga que actuar de una manera que Él no quiere actuar. Por eso la Biblia dice, y busqué un hombre que comprendiera esto, que se pusiera en la brecha. La brecha es un lugar peligroso, porque cuando había un ejército enemigo fuera de una muralla y se abría un buraco, una brecha, el que se pone en la brecha es el que primero recibe el ataque de aquellos que vienen, que quieren ingresar a la ciudad. Pero el primero que se pone ahí es el que lo impide. Impide que la gente entre, impide que suceda lo que va a suceder. Allí está la importancia de la oración intercesora de una persona en santidad, de una persona que busca a Dios, de una persona que comprende que la humillación es lo único que puede cambiar. La humillación propia, el pedir perdón como argentino, como persona que vive acá, le pide a Dios perdón por los pecados de mis compañeros de país, mis coterráneos, las personas, de todos los argentinos, de la corrupción, del pecado, de la mentira, de la promiscuidad sexual, de todas las cosas que nosotros vivimos, de la contaminación política, de la corrupción, de la mentira, del juego, del amor al dinero, de todo de lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, todo eso que va en avance, nosotros lo podemos atenuar y modificar. ¿Cuántos necesita Dios para modificar todo eso? Uno. Porque acá dice, y busqué un hombre. Hombre. Mire, dice, busqué entre ellos, plural, hombre, singular, una persona que pueda entender que humillándose delante de Dios y pidiendo perdón por los pecados de toda la sociedad, desde el presidente hasta el último, hasta un niño que miente, que roba, porque ahora vemos niños que van con sus padres a robar, son con sus madres mecheras, están habituados a robar. Ese niño está pecando, por más que sea un niño, él está pecando. O sea, ese es el último, delante de Dios el último es por edad, no por nivel social o económico.
Así que mi hermano querido, en este día, bueno, probablemente este no sea un día de los que más oramos, porque tenemos días asignados donde más oramos, pero no hace falta orar mucho para atenuar o modificar. Solamente hace falta ponerse en la brecha, saber por lo que estamos orando, pidiéndole perdón por los pecados, por los propios y por toda la sociedad, y presentándonos delante de Dios humillados, humillados para que el Señor ceda en su ira. El pecado la agranda, el pecado hace que la ira de Dios se encienda. Nosotros con nuestra humillación lo que hacemos es detener esa ira de Dios, y la gracia del Señor sobreabunda para que las personas que hoy pecan mañana se transformen en hijos de Dios. Y entonces nuestro accionar es un accionar que va contra los planes de Satanás. Satanás lo que quiere es que Dios se enoje, y nosotros lo que queremos es que Dios tenga misericordia y gracia sobre la nación. ¿Cómo podemos hacerlo? Humillándonos delante de Dios, porque si nos humillamos tenemos poder para atenuar o modificar aquello que ya era inminente y establecido. Para Dios nada es imposible, simplemente necesita hombres y mujeres que hagan vallado, que entiendan, que pidan perdón por los pecados, que se humillen delante del Señor en santidad. Oramos. Padre amado, gracias te damos en este día, Señor, porque podemos recordar esta palabra que de alguna manera da identidad a nuestra iglesia, la de ser atenuadores y modificadores de situaciones a través de la oración. Somos una iglesia de oración, Señor, y entendemos el valor y entendemos cómo ejercer la autoridad que la oración nos da, Señor. En el nombre de Jesús, no somos una iglesia ignorante de estas cosas, todo lo contrario, conocemos y lo conocemos muy profundamente, Señor. Por eso lo ejercemos, Señor, y oramos para que tú levantes generaciones nuevas de personas que puedan interceder a favor no solamente de Argentina, sino de toda la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.